En una mansión silenciosa, un empresario en silla de ruedas observa cómo su vida pierde brillo. Todo cambia al conocer a una niña que, incluso bajo la lluvia y en la pobreza, le ofrece esperanza con una simple mirada. Esa conexión improbable da inicio a una transformación que cura corazones y revoluciona vidas. Rodrigo Álvarez dirigía su imperio tecnológico desde el último piso de un rascacielos acristalado en el Paseo de la Reforma, corazón financiero de la Ciudad de México. A sus 42 años, era el fundador y CEO de Tech Hispania, una de las startups de mayor crecimiento en el país, especializada en soluciones tecnológicas para la inclusión digital. Graduado en Ingeniería por la UNAM, con un MBA de Stanford, Rodrigo había transformado un proyecto universitario en una empresa valorada en cientos de millones de pesos. Desde su silla ergonómica de cuero italiano, controlaba su empresa con la precisión de un maestro. Su oficina minimalista estaba decorada con premios al emprendedor del año y reconocimientos internacionales. Las paredes blancas exhibían solo arte abstracto cuidadosamente seleccionado por decoradores profesionales. Todo allí reflejaba poder, éxito y control. Aquel jueves, Rodrigo cerraba otro contrato millonario para expandir sus centros de tecnología al sur de México. La reunión con inversionistas había sido un éxito, y él estaba a punto de celebrarlo llevando a su prometida, Beatriz Montero, ejecutiva del mercado financiero, a cenar en el mejor restaurante de la ciudad. El celular vibró. Era Antonio, su chofer, avisando que ya lo esperaba en el garaje. Rodrigo bajó por el ascensor privado, intercambiando mensajes con Beatriz para confirmar la hora. No percibió el charco de agua dejado por el empleado de limpieza al salir apresuradamente del ascensor. Un segundo de distracción fue suficiente para cambiar su vida para siempre. 6 meses después, Rodrigo Álvarez ya no era el mismo hombre. El resbalón había resultado en una caída que comprometió su columna vertebral, confinándolo a una silla de ruedas. Los médicos eran cautelosos sobre sus posibilidades de volver a caminar. Las fisioterapias intensivas consumían sus mañanas, pero los progresos eran mínimos. Su penthouse triplex en Polanco, antes escenario de fiestas y cenas sofisticadas, se transformó en una prisión silenciosa. Las paredes blancas, los muebles de diseño, las obras de arte caras, todo parecía vacío de significado. Beatriz había tomado un tiempo en la relación 2 meses después del accidente, alegando presiones del trabajo. Rodrigo sabía la verdad. Ella no estaba preparada para una vida al lado de alguien con limitaciones físicas. El teléfono sonaba menos. Los amigos que antes disputaban su compañía ahora enviaban mensajes genéricos preguntando cómo estaba sin realmente querer saber la respuesta. Sus padres, ya mayores, vivían en Portugal y solo podían ofrecer apoyo a distancia. Sus 2 hermanos, ocupados con sus propias familias en otras ciudades, llamaban esporádicamente. En la empresa, su alejamiento inicial de 3 meses se había extendido. Aunque mantenía contacto por videoconferencias y seguía tomando las decisiones más importantes, Rodrigo había delegado parte de sus funciones a Mauricio Santana, su vicepresidente y amigo de universidad. En sus raras apariciones en la oficina, percibía las miradas de lástima de los empleados. Eso lo enfurecía. «Señor Rodrigo, tiene fisioterapia en 1 hora», le recordó Cecilia Duarte, su asistente personal, que ahora también coordinaba sus cuidados médicos y compromisos. «Cancele». «No me siento bien hoy», respondió secamente, sin desviar los ojos de la ventana que daba vista al Parque Chapultepec. Pero el doctor Tejada dijo que la constancia es fundamental para su recuperación, y esta es la 3ª sesión que cancela esta semana. Dije que cancelara. Elevó la voz, algo que se había vuelto común en los últimos meses. Al ver el rostro asustado de Cecilia, suspiró. «Disculpe, Cecilia, solo...» «Cancele, por favor». Cuando quedó solo, Rodrigo giró su silla hacia el bar, sirviéndose un whisky caro. Era su tercero del día, y aún no eran las 2 de la tarde. El alcohol se había convertido en un compañero constante, anestesiando el dolor no físico, sino el que consumía su alma, el de sentirse inútil, dependiente, menos hombre. Su rutina se había transformado en un ciclo monótono de medicamentos,
Alcohol, trabajo a distancia, noches de insomnio y una soledad que ningún dinero podía llenar. A veces, pasaba horas mirando las fotos de antes del accidente. Rodrigo esquiando en los Alpes, buceando en las Maldivas, escalando montañas en Chile. Aquel hombre había desaparecido. Aquella noche, contra las recomendaciones de su médico y terapeuta, Rodrigo decidió ir a la oficina para una reunión con inversionistas extranjeros. Mauricio podría conducirla, pero una parte de él aún necesitaba probar, para sí mismo y para los demás, que seguía en control. La lluvia caía intensamente sobre la Ciudad de México, cuando Antonio estacionó en la entrada del edificio de Tech Hispania para recogerlo después de la reunión. Eran casi las 21, y la reunión había sido un desastre. Las miradas de incomodidad de los inversionistas, las preguntas sobre su condición física, las dudas veladas sobre su capacidad de liderazgo, todo eso lo había dejado furioso. Mauricio había intentado interceder, pero Rodrigo sintió como si estuviera perdiendo espacio en su propia empresa. ¿A casa, señor?, preguntó Antonio, ayudándolo a entrar en el SUV adaptado. Sí, respondió cortante, evitando el contacto visual. El coche se deslizaba por las calles mojadas de la ciudad, y Rodrigo observaba las luces distorsionadas por el agua en las ventanas. Fue entonces cuando en el cruce de Reforma con Insurgentes vio una pequeña figura, hurgando en bolsas de basura depositadas en la acera frente a un restaurante exquisito. Incluso bajo la fuerte lluvia, la niña, que parecía tener unos 9 años, examinaba metódicamente el contenido de las bolsas. Algo en aquella escena lo incomodó profundamente. Antonio, pare el coche. Señor, pare el coche. Más adelante. Quiero hablar con esa niña. El chofer obedeció, estacionando a unos metros de la niña. Rodrigo bajó la ventanilla, sintiendo gotas de lluvia golpear su rostro. «Oye, muchacha», llamó. «Ven aquí». La niña miró desconfiada, pero se acercó lentamente, protegiendo algo bajo la camiseta empapada. «¿Qué haces en la lluvia a esta hora?», preguntó Rodrigo, su tono más duro de lo que pretendía. La niña, de cabellos rizados pegados al rostro por el agua, grandes ojos castaños y piel morena, lo encaró sin miedo. «Estoy trabajando», respondió simplemente. «¿Trabajando? ¿Hurgando en la basura? Estoy buscando comida buena que tiran. Hoy es día de promoción en este restaurante. Siempre sobra mucho», explicó con naturalidad, como si fuera algo completamente normal. «Mi madre está enferma y no pudo trabajar hoy, así que vine a ayudar». Aquella respuesta directa, sin autocompasión, desconcertó a Rodrigo. ¿No deberías estar en la escuela? ¿O en casa, protegida de la lluvia? La niña sonrió, revelando la falta de un diente frontal. «Ya fui a la escuela hoy por la mañana, señor, y en casa no hay comida. La lluvia no hace daño, ¿sabía? Mi madre dice que es solo agua cayendo del cielo». Rodrigo no supo qué responder. Por primera vez en meses, algo más allá de la ira o la autocompasión lo tocó. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su tono ahora más suave. «Julia. Julia Nacimiento». «¿Y usted?». «Rodrigo Álvarez». La niña lo observó atentamente, notando la silla de ruedas dentro del coche. «Usted no puede caminar, ¿verdad?», se preguntó con la sinceridad que solo los niños poseen. «No», respondió secamente, esperando la mirada de lástima que todos le dirigían. Pero Julia solo asintió, pensativa. Entonces, para su completa sorpresa, ella extendió su pequeña y sucia mano, ofreciéndole la mitad de un sándwich envuelto en una servilleta que había rescatado de la basura. «¿Quiere un poco? Todavía está bueno, solo lo tiran porque sobró». Rodrigo miró aquella mano extendida, el sándwich parcialmente aplastado, y algo se rompió dentro de él. «No, gracias», logró decir, la voz extrañamente embargada. «Usted parece triste», dijo Julia, inclinando la cabeza hacia un lado. Más triste incluso que doña Carmen del 302, que perdió su loro. Una risa involuntaria escapó de los labios de Rodrigo. «¿Y cómo sabe que estoy triste?». «Se ve en los ojos», respondió simplemente. «Mi madre dice que los ojos son las ventanas del alma». La lluvia seguía cayendo, pero ni Julia ni Rodrigo parecían notarlo. «Yo puedo ayudarlo a volver a caminar, ¿sabía?», dijo ella de repente. «¿Cómo?», preguntó Rodrigo, confuso.
no con las piernas, sino con el corazón. Mi madre dice que cuando uno está triste, uno deja de caminar por dentro. Y eso es peor que no caminar con las piernas. Si esta historia le interesó, no olvide suscribirse a nuestro canal y díganos desde qué ciudad nos está viendo. Continuando. Aquella noche marcó a Rodrigo de una forma que no conseguía explicar. Acostado en su cama king size, con sábanas de algodón egipcio, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Julia ofreciéndole la mitad de un sándwich encontrado en la basura. La generosidad de aquel gesto, viniendo de alguien que tenía tan poco, contrastaba dolorosamente con su propia mezquindad emocional. Dejar de caminar por dentro es peor que no caminar con las piernas. La frase de la niña resonaba en su mente como un mantra incómodo. ¿Sería posible que una niña de la calle tuviera más sabiduría que él, con toda su educación de élite y experiencia de vida? Después de la conversación, le había dado a Julia 500 pesos, una cantidad que probablemente representaba más de lo que su madre ganaba en un mes. La niña miró los billetes con asombro, pero no demostró la codicia o la excitación que Rodrigo esperaba. En cambio, preguntó si podía guardar solo 200 y devolver el resto, porque era demasiado dinero y tenía miedo de perderlo o de que se lo robaran. Esa reacción lo dejó perplejo. En su mundo, nadie jamás rechazaba dinero, mucho menos alguien en situación de necesidad. Al final, convenció a Julia de quedarse con todo, prometiéndose a sí mismo que aquel sería el fin de la historia. Una buena acción para compensar su mal humor, nada más. Pero a la mañana siguiente, mientras tomaba su café preparado por María, la ama de llaves, Rodrigo se encontró pensando nuevamente en la niña. ¿Dónde estaría ahora? ¿Habría conseguido comprar comida para su madre enferma? ¿Estaría en la escuela? ¿Está usted bien?, preguntó María, notando que él había pasado 10 minutos mirando la misma página del periódico. Sí, María, solo pensativo. Aquel día, sorprendentemente, Rodrigo no canceló su fisioterapia. Durante la sesión con el doctor Pablo, se esforzó más que en las últimas semanas, como si algo hubiera despertado en él una nueva determinación. ¿Qué pasó?, preguntó el fisioterapeuta notando el cambio. Usted parece diferente hoy. Conocí a alguien que me hizo pensar, respondió vagamente. Por la noche, Rodrigo le pidió a Antonio que lo llevara nuevamente al lugar donde habían encontrado a Julia. No estaba seguro de lo que estaba haciendo o por qué. Tal vez era solo curiosidad, o tal vez una necesidad inexplicable de confirmar que aquel encuentro había sido real. La lluvia de aquella noche había dado lugar a una llovizna típica de la Ciudad de México. El chofer estacionó exactamente donde habían parado el día anterior, frente al restaurante. Rodrigo esperó observando la acera por casi una hora, pero Julia no apareció. ¿Quiere que le pregunte a alguien, señor?, se ofreció Antonio, intrigado con el comportamiento inusual de su jefe. No, vámonos, respondió Rodrigo, sintiéndose súbitamente ridículo. ¿Qué estaba pensando? ¿Que la niña estaría en el mismo lugar, como si su vida girara en torno a aquel punto? En los 3 días siguientes, sin embargo, Rodrigo regresó al lugar siempre a la misma hora. En la tercera noche, cuando ya había decidido que aquella sería su última tentativa, avistó a Julia. Ella no estaba hurgando en la basura, sino conversando animadamente con el portero de un edificio cercano, un señor de cabellos canosos que sonreía con su relato. Ahí está ella, Rodrigo señaló sintiendo un inexplicable alivio. Antonio paró el coche y Rodrigo bajó la ventanilla, llamando a la niña. Julia, al reconocerlo, se despidió del portero y corrió hasta el vehículo, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina. Señor Rodrigo, usted volvió. Yo... Sí, respondió sorprendiéndose con su propia acción. Quería saber cómo está. ¿Y su madre mejoró? Sí, usé el dinero que usted me dio para comprar sus medicinas y comida para toda la semana. Incluso sobró un poco que guardé para emergencias, como ella me enseñó. Rodrigo asintió, admirado con la responsabilidad de la niña. ¿Usted no está... trabajando hoy?, preguntó refiriéndose a la búsqueda de comida en la basura. Julia negó con la cabeza. Ya no lo necesito, ahora tenemos comida en casa.
Solo vine a agradecerle a don Sebastián, señaló al portero, porque él siempre me separaba cosas buenas los días que venía aquí. Algo en el pecho de Rodrigo se contrajo. La niña tenía una red de apoyo, personas comunes, trabajadores, que hacían lo que podían para ayudarla. Mientras tanto, él, con todos sus recursos, vivía aislado en su amargura. ¿Le gustaría tomar un helado?, preguntó impulsivamente, señalando una heladería al otro lado de la calle. Los ojos de Julia se abrieron de par en par. ¿De verdad puedo? Solo he tomado helado 2 veces en mi vida. Esa confesión simple golpeó a Rodrigo como un puñetazo. ¿Cuántas veces había ignorado postres en restaurantes estrellados por estar por debajo del estándar? Claro que puede. Antonio, ¿podría llevar a Julia hasta allí y comprar lo que ella quiera? Desafortunadamente, no puedo bajar fácilmente aquí. No, protestó Julia. Quiero que usted venga también. Hay rampa en esa heladería. Yo ya he visto sillas de ruedas entrando allí. Rodrigo dudó. Desde el accidente, evitaba al máximo aparecer en público, odiando las miradas de lástima y la sensación de impotencia al navegar por espacios no totalmente adaptados. «Por favor», insistió Julia, sus ojos suplicantes. «Usted dijo que iba a ayudarme a caminar por dentro, ¿recuerda?» «En realidad fue usted quien se ofreció a ayudarme», corrigió Rodrigo, no pudiendo contener una sonrisa. «Entonces nos estamos ayudando el uno al otro». 20 minutos después, para asombro de Antonio, Rodrigo estaba sentado a la mesa de la heladería, observando a Julia devorar un banana split con el entusiasmo que solo los niños poseen. Él mismo había pedido un helado de pistacho, su favorito de la infancia, que no comía desde hacía años. Entre cucharadas, Julia contó sobre su vida. Vivía con su madre, Elena, en un pequeño apartamento en el conjunto habitacional de Iztapalapa, en la periferia sur de la Ciudad de México. Elena trabajaba como empleada doméstica en casas de familia y hacía pasteles para vender los fines de semana. Había abandonado los estudios cuando quedó embarazada de Julia a los 22 años, y el padre de la niña nunca asumió la paternidad. «Pero mi madre es muy inteligente», dijo Julia con orgullo. «Ella lee muchos libros que toma prestados de la biblioteca y está haciendo un curso online de administración. Ella dice que un día tendrá su propio negocio». «¿Y a ti te gusta la escuela?», preguntó Rodrigo, genuinamente interesado. «Me encanta, principalmente matemáticas y ciencias. Mi profesora dice que soy superdotada», respondió sin ningún rastro de vanidad, como si estuviera comentando el tiempo. «Quiero ser científica cuando crezca, para inventar cosas que ayuden a la gente, o tal vez médica para curar a todo el mundo». Rodrigo la observaba, maravillado con su inteligencia y optimismo. A pesar de las circunstancias difíciles, su madre debe estar muy orgullosa de usted. Sí, pero ella siempre dice que lo importante no es ser inteligente, sino ser buena persona. En aquel momento, una mujer entró apurada en la heladería, el rostro marcado por la preocupación. Al ver a Julia, su semblante se transformó en alivio, seguido inmediatamente por una expresión severa. «Julia Nacimiento, ¿tienes idea del susto que me diste? Fui a buscarte a casa de doña Josefa, y ella dijo que habías salido hace más de 1 hora. ¡Mamá!», exclamó la niña saltando de la silla. «Disculpa, encontré al señor Rodrigo y vinimos a tomar helado. Mira, él es el hombre del que te hablé, el de la silla de ruedas que me dio el dinero». Elena, una mujer de 30 y pocos años, cabellos rizados recogidos en un moño simple, ropas modestas pero impecablemente limpias, miró a Rodrigo con una mezcla de desconfianza y gratitud. «Usted es Rodrigo. Muchas gracias por la ayuda que le dio a mi hija, pero debo decir que no es apropiado llevar a una niña que usted apenas conoce a cualquier lugar sin el permiso de sus padres». Rodrigo sintió el rostro arder de vergüenza. Ella estaba absolutamente en lo cierto. «Señora, le pido 1000 disculpas. Fue impulsivo e impensado de mi parte. Usted tiene toda la razón». Elena, que claramente esperaba una reacción defensiva, pareció sorprendida con su admisión de error. «Bien, agradezco su honestidad. Y agradezco también la ayuda financiera. Conseguí comprar las medicinas que necesitaba y poner las cuentas al día». «Mamá, el señor Rodrigo es dueño de una empresa grande», interrumpió Julia. «Él trabaja con computadoras y tecnología.
Elena lanzó una mirada curiosa a Rodrigo, reparando en su reloj caro y en el coche de lujo estacionado frente a la heladería, con el chofer esperando. ¿De verdad? ¿Y qué lo trae a esta parte de la ciudad, señor? Álvarez. Rodrigo Álvarez, respondió extendiendo la mano. Honestamente, fue su hija quien me trajo hasta aquí. Conocí a Julia hace algunos días, cuando ella... Él dudó, incierto sobre cómo describir la situación sin avergonzarlas. Cuando yo estaba recogiendo comida de la basura del restaurante, completó Julia sin vergüenza. Fue antes del dinero, mamá. El rostro de Elena se sonrojó intensamente. Julia, ya te dije que nunca hagas eso. Puede que no tengamos mucho, pero tenemos nuestra dignidad. Pero mamá, tú estabas enferma, sin poder trabajar, y la comida iba a ser tirada de todos modos. Rodrigo intervino, sintiendo la angustia de la madre. Señora Elena, su hija es extraordinaria. Su inteligencia, su madurez. Ella me impresionó mucho. Elena suavizó la expresión acariciando los cabellos de su hija. Ella es mi tesoro. Todo lo que hago es por ella. En ese momento, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría el curso de 3 vidas. Señora Elena, sé que esto puede parecer extraño viniendo de un casi desconocido, pero me gustaría invitarlas a usted y a Julia a conocer mi empresa. Tengo algunos proyectos sociales de inclusión digital que quizás puedan beneficiar a Julia. Y quién sabe, tengamos alguna oportunidad profesional que combine con sus habilidades y aspiraciones. Elena lo estudió largamente, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Por qué haría eso por nosotras? Le preguntó directamente. Rodrigo miró a Julia, que observaba la conversación con ojos atentos, y luego a sus propias piernas inmóviles. La verdad escapó antes de que pudiera censurarla, porque su hija me ofreció la mitad de un sándwich cuando ella misma tenía hambre, porque ella vio más allá de mi silla de ruedas y vio mi tristeza, y porque en 5 minutos de conversación ella me dio más esperanza que todos los médicos y terapeutas en los últimos 6 meses. Elena miró a su hija con una mezcla de orgullo y perplejidad. Luego volvió a encarar a Rodrigo. Usted parece sincero, y Julia tiene un buen instinto para las personas. Pero necesito pensarlo. ¿Podría darme su tarjeta? Prometo contactarle. Rodrigo asintió entregándole su tarjeta de presentación. Mientras las dos se preparaban para salir, Julia se acercó a él y para su sorpresa lo abrazó. Gracias por el helado, señor Rodrigo. Y no olvide hacer el ejercicio que le enseñé. ¿Ejercicio? Sí, de mirar al cielo y encontrar formas en las nubes. Nos hace caminar por dentro. Mientras observaba a madre e hija alejarse por la acera, de la mano, Rodrigo sintió algo despertar en su pecho, una sensación casi olvidada, como un músculo que llevaba mucho tiempo sin uso y que comenzaba a reactivarse. Aquella noche, por primera vez en meses, fue al balcón de su penthouse y miró al cielo. Entre la contaminación lumínica de la Ciudad de México, pocas estrellas eran visibles, pero él las observó de todos modos, buscando patrones, como Julia había sugerido. Y por un breve momento, Rodrigo Álvarez olvidó que no podía caminar. 2 semanas pasaron sin que Rodrigo recibiera noticias de Elena. Había retomado su rutina, pero algo había cambiado. Asistía a las sesiones de fisioterapia sin quejarse. Comenzó a reducir el consumo de alcohol y volvió a participar más activamente en la empresa, conectándose por videoconferencia cuando no podía ir personalmente. Cecilia, su asistente, fue la primera en notar el cambio. Usted parece mejor, más presente, comentó mientras organizaba su agenda. Rodrigo solo asintió, incierto sobre cómo explicar que el encuentro con una niña de 9 años lo había conmovido tanto. En realidad, él mismo no lo comprendía completamente. Solo sabía que la simplicidad y la sabiduría de Julia habían despertado algo que él creía perdido. En la 3ª semana después del encuentro en la heladería, Rodrigo estaba en su oficina de Tech Hispania cuando Cecilia entró apurada. Señor Rodrigo, hay una señora llamada Elena Nacimiento en la recepción. Ella dijo que usted la invitó a conocer la empresa. Rodrigo sintió una ola de excitación que no experimentaba desde hacía meses. Sí. Por favor, pida a Antonio que las traiga hasta aquí. Ella está sola, señor.
Dijo que su hija está en la escuela. Minutos después, Elena entraba en la amplia oficina del último piso del edificio. Vestía una blusa blanca simple, pantalones vaqueros y zapatos bajos. Sus cabellos estaban sueltos, formando rizos que enmarcaban su delicado rostro. Parecía nerviosa, pero mantenía una postura digna. «Señora Elena, qué gusto verla nuevamente». Rodrigo se acercó en su silla de ruedas, extendiendo la mano. «Por favor, siéntese». «Gracias por recibirme, señor Álvarez», ella respondió formalmente, sentándose en el sillón indicado. «Le pido disculpas por la demora en responder a su invitación. Necesité reorganizar mis horarios de trabajo. Comprendo perfectamente. Me alegra que haya venido. ¿Cómo está Julia?» El rostro de Elena se iluminó al hablar de su hija. «Está bien. De hecho, no para de hablar de usted. Me ha preguntado todos los días cuándo vendremos a visitar su empresa». Rodrigo sonrió, sintiendo una extraña satisfacción. «Ella es una niña extraordinaria». «Sí lo es», concordó Elena, su mirada volviéndose más directa. «Y es por eso que estoy aquí, señor Álvarez. Necesito entender exactamente qué quiere usted de nosotras». La franqueza de la pregunta sorprendió a Rodrigo, pero él apreció su honestidad. «Señora Elena, entiendo su desconfianza. En su lugar, yo también cuestionaría las intenciones de un extraño que súbitamente se interesa por mi familia. Pero le aseguro que no hay segundas intenciones. Su hija, ella me ayudó en un momento difícil, sin siquiera saberlo». Elena lo estudió por algunos segundos, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «Julia tiene ese don. Siempre ve lo mejor en las personas, incluso cuando ellas mismas no pueden verlo». «Exactamente», concordó Rodrigo. «Y en cuanto a mi propuesta, es genuina. Nuestra empresa tiene un programa de inclusión digital que lleva tecnología y educación a comunidades necesitadas. Julia podría beneficiarse de esto. Y si me permite la sinceridad, creo que alguien con su nivel de determinación y responsabilidad sería un gran activo para nuestro equipo». «Señor Álvarez, aprecio la oferta, pero no tengo cualificaciones para trabajar en una empresa de tecnología. Soy empleada doméstica y hago pasteles para complementar mis ingresos. No terminé la universidad». «Señora Elena, nuestra división social no necesita especialistas en tecnología. Necesita personas que entiendan las necesidades reales de las comunidades que queremos ayudar. Alguien como usted, que vive esa realidad, tendría percepciones mucho más valiosas que cualquier consultor con MBA». Elena parecía sorprendida con la propuesta, pero aún dudaba. ¿Qué tipo de trabajo sería? «Inicialmente, un puesto de consultoría en el desarrollo de proyectos sociales. Usted nos ayudaría a identificar necesidades reales y adaptar nuestras soluciones para que realmente funcionen en contextos como su barrio». Elena se mordió el labio, pensativa. «¿Y cuál sería la remuneración?» «Compatible con la función, con todos los beneficios que nuestros empleados reciben. Plan de salud, vale de comida, participación en las ganancias. Y horarios flexibles que le permitan continuar sus estudios online». Los ojos de Elena se abrieron ligeramente, revelando que el valor era muy superior a lo que ella estaba acostumbrada a recibir. «Señor Álvarez, estoy agradecida por la oferta, pero no acepto caridad. Y no estoy ofreciendo caridad. Señora Elena, estoy ofreciendo una oportunidad de negocio mutuamente beneficiosa. Usted nos trae una perspectiva única que nos falta, y a cambio recibe una compensación justa por su trabajo y experiencia». Elena reflexionó por algunos instantes. «Con una condición», dijo finalmente. «Quiero ser evaluada por los mismos criterios que cualquier otro empleado. Si no cumplo con las expectativas, quiero ser despedida como cualquier otro lo sería». Rodrigo sintió una ola de respeto por aquella mujer. «De acuerdo. ¿Cuándo podría empezar? Tengo compromisos con familias para quienes trabajo. Necesitaría 2 semanas para organizarme». «Perfecto. Y en cuanto a Julia», el rostro de Elena se suavizó. «A ella le encantará conocer su empresa. Quizás el próximo fin de semana. Es cuando no tiene clases». Después de acordar los detalles, Rodrigo llamó a Cecilia para mostrarle el espacio a Elena y presentarla a algunos miembros del equipo, incluyendo a Carla Méndez, directora de proyectos sociales. Cuando quedó solo,
Rodrigo sintió una satisfacción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Algo en Elena lo intrigaba. Su dignidad, su fuerza silenciosa, su determinación en garantizar lo mejor para su hija, a pesar de todas las dificultades. Era lo opuesto a tantas personas que él conocía en su círculo social, que se preocupaban solo por las apariencias y el estatus. El sábado siguiente, según lo acordado, Elena trajo a Julia para conocer Tequispania. Rodrigo había insistido en estar presente, a pesar de que rara vez iba a la oficina los fines de semana desde el accidente. El rostro de la niña al entrar en el moderno edificio era un estudio de pura fascinación. Sus ojos recorrían cada detalle, desde las paredes de cristal hasta los paneles solares, desde los equipos de última generación hasta las áreas de convivencia creativa. ¿Todo esto es suyo, señor Rodrigo?, se preguntó maravillada. Es de la empresa Julia. Muchas personas ayudaron a construir todo esto. Es hermoso. Parece el futuro, como en las películas. Durante la visita, Rodrigo presentó el área de innovación social, donde se desarrollaban proyectos como tablets educativas para escuelas públicas y aplicaciones de microcréditos para pequeños emprendedores. Y este es nuestro proyecto más reciente, explicó, mostrando un prototipo de centro comunitario digital. Queremos instalar estos centros en comunidades necesitadas, ofreciendo acceso a computadoras, internet, cursos de programación y emprendimiento digital. Eso ayudaría a mucha gente en mi barrio, exclamó Julia. La mayoría de mis amigos no tienen computadora en casa y el cibercafé es muy caro. Exactamente por eso su madre será tan importante para nosotros. Ella nos ayudará a entender lo que realmente funciona para personas como usted y sus amigos. Elena, que observaba la interacción entre su hija y Rodrigo, parecía simultáneamente agradecida y aprehensiva. Era evidente que se preocupaba por la influencia que aquel nuevo mundo podría tener sobre Julia. Durante el almuerzo en el comedor de la empresa, un espacio moderno con opciones orgánicas y saludables, Julia sorprendió a todos con su perspicacia e imaginación. ¿Y si el centro digital tuviera también una biblioteca de juguetes?, se sugirió mientras comía su pasta. Muchos niños no tienen juguetes bonitos en casa, y jugar también es importante para aprender, ¿verdad? Carla Méndez, la directora de proyectos sociales, miró impresionada a la niña. Esa es una idea brillante, Julia. Nunca pensamos en eso. Y podría tener también un espacio para que las madres dejen a sus hijos pequeños mientras usan las computadoras, continuó animada. Como una guardería, pero con actividades educativas. Mi amiga Tati no puede hacer el curso de manicura porque no tiene con quién dejar a su hermanito. Rodrigo y Carla intercambiaron miradas significativas. Aquellas sugerencias simples, pero profundamente perspicaces, revelaban lagunas que sus caros consultores nunca habían identificado. Después del almuerzo, mientras Carla mostraba a Elena más detalles sobre el proyecto en el que trabajaría, Rodrigo llevó a Julia a conocer el laboratorio de innovación, donde se estaban desarrollando prototipos de gadgets educativos. ¿Qué es esto? Preguntó la niña, señalando un dispositivo que parecía un brazalete. Es un prototipo de monitor de salud para ancianos. Mide latidos cardíacos, presión arterial y puede llamar ayuda automáticamente en caso de emergencia. Julia tomó el dispositivo con cuidado, examinándolo con interés genuino. Mi abuela necesitaba uno de esos. Ella vive sola en el interior y mi madre siempre se preocupa. Mientras conversaban, Mauricio Santana, el vicepresidente, entró en el laboratorio. Al ver a Rodrigo con Julia, su rostro registró sorpresa. «Rodrigo, no esperaba verlo aquí el sábado». «¿Y quién es esta joven?» «Mauricio, esta es Julia Nacimiento». «Julia, este es Mauricio Santana, vicepresidente de Tequispania». Julia extendió la mano educadamente. «Mucho gusto, señor Mauricio. Su empresa es increíble». Mauricio apretó la mano de la niña con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Gracias, querida. ¿Y qué la trae aquí hoy? ¿Es hija de algún empleado?» «Mi madre va a empezar a trabajar aquí», le respondió orgullosa. «Ella va a ayudar en los proyectos sociales». Mauricio lanzó una mirada cuestionadora a Rodrigo.
Elena Nacimiento, aclaró Rodrigo. Acabamos de contratarla como consultora para el proyecto de los centros comunitarios digitales. Interesante, comentó Mauricio, su tono indicando lo contrario. No sabía que estábamos contratando para esa área. Pensé que el presupuesto estaba congelado hasta el próximo trimestre. Fue una decisión reciente. Elena trae una perspectiva única que necesitábamos. Mauricio asintió, pero Rodrigo conocía aquella mirada. Su vicepresidente no estaba satisfecho por no haber sido consultado. Bien, necesito resolver algunas pendientes. Fue un placer conocerla, Julia. Rodrigo, ¿podemos hablar después? Cuando Mauricio salió, Julia miró a Rodrigo con expresión preocupada. Creo que no le caí bien. No es eso, Julia. Mauricio solo está sorprendido con los cambios. Él es mi amigo desde hace muchos años y siempre me ayudó a administrar la empresa, especialmente desde que quedé así. Julia lo observó atentamente, su intuición infantil captando matices que muchos adultos no percibirían. Él no parece feliz de que usted esté mejor, comentó simplemente. Su ojo se veía diferente cuando usted sonrió. Rodrigo fue tomado por sorpresa, por la observación perspicaz. De hecho, en las últimas semanas en que había retomado más activamente el control de la empresa, había percibido cierta resistencia de Mauricio. Había atribuido esto a ajustes normales de dinámica profesional. Pero quizás había algo más. Al final de la visita, Elena y Julia se despidieron, prometiendo regresar el lunes siguiente para el primer día oficial de Elena. Mientras observaba el coche de la empresa llevarlas de vuelta a casa, un beneficio que él había insistido en ofrecer, Rodrigo reflexionó sobre cómo aquel encuentro casual con una niña en la lluvia estaba cambiando su vida de maneras que nunca podría prever. Aquella noche, por primera vez desde el accidente, Rodrigo se durmió sin la ayuda de medicinas o alcohol, arropado por una sensación casi olvidada: esperanza. El primer día de Elena en Tequispanea estuvo marcado por miradas curiosas y conversaciones susurradas en los pasillos. No era común ver a alguien sin título universitario o experiencia corporativa siendo contratado para un puesto de consultoría. Vistiendo una camisa blanca simple y pantalones de vestir, ropa nueva comprada especialmente para la ocasión, Elena caminaba por los pasillos acristalados con una mezcla de determinación y aprensión. Carla Méndez, directora de proyectos sociales, hizo lo posible para integrarla al equipo, presentándola como una especialista en necesidades reales de las comunidades. Aún así, Elena sentía el peso de las miradas evaluativas, especialmente de los ejecutivos más antiguos. No se preocupe por ellos, tranquilizó Carla durante el desayuno. Están acostumbrados a consultores de corbata y MBA. Cambiarán de opinión cuando vean su trabajo. La primera semana fue desafiante. Elena necesitó absorber mucha información técnica sobre los proyectos en curso, aprender siglas corporativas y adaptarse al ritmo acelerado de una gran empresa. Pero también trajo algo que el equipo no esperaba: perspectivas prácticas que ningún estudio de mercado podría ofrecer. Durante una reunión sobre el diseño de los centros comunitarios digitales, cuando un arquitecto presentó un concepto minimalista, todo en vidrio y acero, Elena levantó tímidamente la mano. Con permiso, pero estructuras así no durarían una semana en Iztapalapa. ¿Cómo así?, se lo preguntó el arquitecto, sorprendido. El vidrio es el primer objetivo de vandalismo, además de no ofrecer seguridad, y esas sillas de diseño escandinavo son bonitas, pero nada prácticas para niños pequeños o ancianos. Un silencio incómodo invadió la sala. Elena temió haber hablado demasiado, pero Carla la animó a continuar. ¿Qué sugeriría, Elena? Materiales resistentes como concreto y metal, pero con colores vivos y murales hechos por la propia comunidad para crear sentido de pertenencia. Muebles funcionales que puedan ser fácilmente reconfigurados para diferentes actividades. Y sería importante tener un área externa segura, porque muchas madres no dejan a sus hijos en lugares totalmente cerrados. El arquitecto parecía ofendido, pero varios miembros del equipo comenzaron a tomar notas. Aquel fue el primero de muchos momentos en que Elena demostró su valor único para la empresa.
Mientras tanto, Rodrigo retomaba gradualmente su posición de liderazgo en Tech Hispania. Las visitas a la oficina se hicieron más frecuentes y él volvió a participar activamente en reuniones estratégicas. Su transformación era visible, no solo en la postura más erguida en la silla de ruedas, sino principalmente en la mirada renovada y en la energía que emanaba de sus palabras. En la tercera semana después de la contratación de Elena, Rodrigo la invitó, junto con Carla, a presentar los avances del proyecto a potenciales inversionistas. Era una oportunidad rara para alguien tan nuevo en la empresa, y Elena estaba extremadamente nerviosa. «No sé si estoy preparada para esto, señor Álvarez», confesó cuando él la informó sobre la presentación. «Usted está más preparada que cualquiera de nosotros», garantizó Rodrigo. «Estos inversionistas quieren resultados reales, no diapositivas bonitas. Su autenticidad será nuestro mayor triunfo». La presentación fue un éxito sorprendente. Mientras Carla explicaba los aspectos técnicos del proyecto, Elena complementaba con ejemplos concretos de cómo cada funcionalidad impactaría positivamente la vida de las personas. Su discurso simple, pero cargado de conocimiento práctico, cautivó a los inversionistas de una forma que las presentaciones sofisticadas rara vez conseguían. «Esa mujer es un hallazgo, Rodrigo», comentó uno de los inversionistas después de la reunión. «¿De dónde la sacaste?» «Digamos que fue un encuentro del destino», respondió Rodrigo con una sonrisa enigmática. No todo, sin embargo, transcurría tan armoniosamente. Mauricio Santana observaba con creciente incomodidad la cercanía entre Rodrigo y Elena, así como el impacto positivo que ella estaba teniendo en la empresa, y principalmente en el propio Rodrigo. Durante los meses en que Rodrigo estuvo más alejado, lidiando con su nueva condición, Mauricio había asumido gradualmente más poder y autonomía. Había tomado decisiones importantes, redirigido inversiones y establecido nuevas alianzas estratégicas. El regreso de Rodrigo al mando pleno amenazaba ese nuevo equilibrio de fuerzas. Un viernes, después de una reunión del consejo en la que Rodrigo anunció la expansión del proyecto de los centros digitales, ahora rebautizado como Raíces Digitales por sugerencia de Elena, Mauricio lo confrontó en su oficina. «Estamos invirtiendo mucho en proyectos sociales», Rodrigo dijo sin rodeos. «Los accionistas están preocupados por el impacto en el beneficio trimestral». «¿Los mismos accionistas que aplaudieron el proyecto en la reunión de hoy?», cuestionó Rodrigo arqueando una ceja. «Les gusta la publicidad positiva, claro, pero los números tienen que cuadrar». «Y cuadrarán. Estudios muestran que empresas con fuerte responsabilidad social tienen un rendimiento superior a largo plazo». Mauricio ajustó la corbata, visiblemente incómodo. «No es solo eso, Rodrigo. Estoy preocupado por usted». «¿Por mí?» «Sí. Desde que conoció a esa familia, usted cambió. Está tomando decisiones apresuradas, emocionales. Esa mujer no tiene cualificación para el cargo que ocupa, y usted está permitiendo que su hija circule por la empresa como si fuera una mascota». Rodrigo sintió el rostro arder. Era verdad que Julia, con autorización de la escuela y siempre acompañada por Elena, ocasionalmente visitaba la empresa después de las clases. Y era verdad también que esas visitas eran los puntos culminantes de sus semanas. Elena está demostrando su valor cada día. Y en cuanto a Julia, sus ideas ya nos ahorraron meses de investigación de mercado. «Rodrigo, somos amigos desde hace años. Estoy diciendo esto por su bien. La gente está comentando. ¿Comentando qué exactamente?» Mauricio dudó midiendo las palabras. «Que usted está emocionalmente involucrado. Que está intentando comprar una familia con un puesto en la empresa». Rodrigo quedó en silencio por algunos segundos, procesando la acusación velada. «¿Está sugiriendo que contraté a Elena por motivos personales?» Estoy diciendo que su situación desde el accidente ha sido difícil. Es comprensible buscar conexiones, sentirse útil, admirado. Esa niña lo mira como si usted fuera un héroe. Y su madre, bueno, ¿quién no estaría agradecida por un empleo que paga 10 veces más de lo que ella jamás ganaría como empleada? ¿Doméstica? Rodrigo giró su silla, volviéndose hacia la ventana para que Mauricio no viera el dolor en su rostro.
Había una semilla de verdad en aquellas palabras que lo golpeaba profundamente. Él realmente se sentía mejor con la admiración de Julia, con la gratitud y el respeto de Elena, pero reducir todo a eso era una simplificación cruel. Agradezco su preocupación, Mauricio, dijo finalmente, su voz controlada, pero confío en mi juicio. Elena está haciendo un trabajo excepcional, y el proyecto Raíces Digitales será un diferencial estratégico para Tech-Hispania en los próximos años. Mauricio suspiró, derrotado momentáneamente. Como quiera. Es su empresa, al fin y al cabo. Cuando Mauricio salió dando un portazo, Rodrigo sintió una mezcla de tristeza y determinación. Él y Mauricio habían construido Tech-Hispania juntos, enfrentado innumerables desafíos lado a lado, pero algo había cambiado. Quizás el accidente de Rodrigo, quizás el poder temporal que Mauricio había experimentado, o quizás simplemente visiones de mundo que se revelaban fundamentalmente diferentes. Rodrigo salió en busca de Julia y Elena, decidido a reparar cualquier daño que el comportamiento de Mauricio pudiera haber causado. Encontró a la niña aún en la sala de creatividad, pero ahora con Carla a su lado intentando animarla. ¿Dónde está Elena?, preguntó Rodrigo, notando los ojos llorosos de Julia. Ella salió a buscar sus cosas, respondió Carla con expresión preocupada. Dijo que ya no va a trabajar aquí. Rodrigo encontró a Elena en el estacionamiento, colocando una pequeña caja con sus pertenencias en el coche que la empresa ponía a su disposición para su transporte. Elena, por favor no se vaya, pidió, acercándose rápidamente con su silla de ruedas. Ella se giró con los ojos llorosos, pero el mentón erguido en señal de dignidad. Señor Álvarez, agradezco la oportunidad que me dio, pero no puedo continuar. No voy a exponer a mi hija a ese tipo de humillación. Lo que Mauricio hizo fue inaceptable. Él está suspendido y tendrá que disculparse con ustedes dos cuando regrese. Elena negó con la cabeza. No es solo él. Percibí cómo muchos me miran, lo que susurran cuando paso. Sé que no tengo las cualificaciones tradicionales para estar aquí, pero tiene algo mucho más valioso, conocimiento real sobre las personas que queremos ayudar. Por favor, Elena, no tire por la borda todo lo que construimos por culpa de un idiota prejuicioso. Elena dudó, el conflicto evidente en su rostro. Es difícil continuar cuando siento que estamos aquí solo por caridad. La palabra golpeó a Rodrigo como un puñetazo, resonando dolorosamente las acusaciones de Mauricio. No es caridad, afirmó con convicción, es reconocimiento de valor. El proyecto Raíces Digitales está tomando forma gracias a sus contribuciones. Nadie más podría darnos la perspectiva que usted trajo. Elena lo estudió por un momento, buscando señales de sinceridad. Y en cuanto a Julia, le prometí que nadie la haría sentir inferior nuevamente. Tengo una propuesta, dijo Rodrigo, una idea tomando forma mientras hablaba. Vamos a oficializar su participación en el proyecto, no solo como visitante ocasional, sino como consultora infantil oficial, con credencial y todo. ¿Consultora infantil?, repitió Elena entre escéptica y sorprendida. Exactamente. Sus ideas ya han moldeado varios aspectos del proyecto. ¿Por qué no reconocer oficialmente su contribución? Claro, con horarios limitados para no interferir en los estudios. ¿Qué le parece? Una pequeña sonrisa comenzó a formarse en los labios de Elena. Ella elegiría el título. Probablemente algo como especialista en felicidad infantil. Rodrigo rió, sintiendo el alivio de ver la tensión disiparse. Perfecto, y tendré el placer de anunciar su nombramiento oficialmente en la próxima reunión de equipo. Con algunas condiciones, añadió Elena, recuperando su seriedad. Julia solo vendrá a la empresa bajo mi supervisión. Sus estudios siempre serán prioridad, y todos la tratarán con el mismo respeto que tratarían a cualquier empleado adulto. De acuerdo, concordó Rodrigo inmediatamente. Elena volvió a poner la caja en el suelo y suspiró. Me quedaré. No por mí, sino porque creo en este proyecto. Y porque Julia estaría destrozada si tuviéramos que alejarnos de usted. Aquella última frase flotó en el aire entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente. En las semanas siguientes, Tech-Hispania
pasó por una transformación que iba más allá de las políticas corporativas o de los proyectos en desarrollo. Era un cambio en la propia cultura de la empresa. La primera señal visible fue la decoración de la oficina. Las paredes antes blancas y minimalistas comenzaron a ganar color. En la recepción se instaló un mural comunitario, donde empleados y visitantes podían dejar mensajes y dibujos. La iniciativa había partido de Julia, por supuesto, que inauguró el espacio con un dibujo colorido de personas de todos los tamaños alrededor de un árbol digital. El comedor, antes con su diseño austero, ganó mesas comunitarias y una huerta vertical donde se cultivaban hierbas frescas para uso en la propia cocina. Nuevamente, idea de Julia implementada con entusiasmo por el personal de mantenimiento. Más importante, el proyecto Raíces Digitales evolucionaba rápidamente. El prototipo del primer centro comunitario digital estaba listo para ser instalado en Iztapalapa, y otros 5 lugares habían sido mapeados para la expansión inicial. Elena lideraba ahora un pequeño equipo dedicado al mapeo de necesidades comunitarias, y su confianza crecía con cada presentación exitosa. En cuanto a Julia, ella se tomaba muy en serio su papel de especialista en felicidad infantil. Con una credencial oficial y una pequeña mesa en la sala de creatividad, pasaba algunas horas por semana ayudando al equipo a adaptar interfaces y contenidos para niños. Su cuaderno de ideas se había convertido en una especie de tesoro corporativo, consultado frecuentemente por los diseñadores y desarrolladores. La transformación más notable, sin embargo, ocurría en Rodrigo. Sus sesiones de fisioterapia comenzaban a mostrar resultados, pequeños pero significativos. Conseguía ahora permanecer de pie con apoyo por breves periodos, y los médicos estaban cautelosamente optimistas sobre la posibilidad de que él volviera a dar algunos pasos con la ayuda de muletas. Pero el verdadero cambio estaba en su interior. La amargura había dado lugar a un propósito renovado, y la soledad había sido sustituida por una conexión genuina con las personas a su alrededor, especialmente con Elena y Julia. Con el tiempo, sus visitas a la modesta casa de los Nacimiento en Iztapalapa se hicieron frecuentes. Al principio, eran reuniones de trabajo para discutir el proyecto, pero pronto se transformaron en cenas donde Elena preparaba platos simples pero deliciosos, y Julia entretenía a todos con historias de la escuela e ideas descabelladas para mejorar el mundo. Rodrigo descubrió que se sentía más a gusto en aquella sala pequeña, con muebles simples y paredes decoradas con dibujos de Julia, que en su propio penthouse lujoso y vacío. Allí no era el empresario en silla de ruedas, el exatleta frustrado o el hombre abandonado por su prometida. Era solo Rodrigo, alguien que era valorado por lo que tenía que ofrecer más allá del dinero o del estatus. Cierta noche, después de una cena particularmente agradable, cuando Julia ya se había dormido, Rodrigo y Elena conversaban en el pequeño balcón del apartamento, compartiendo una botella de vino barato que él había traído. ¿Sabe lo que Julia me dijo hoy?, comentó Elena con una sonrisa. Que usted está caminando por dentro de nuevo. Rodrigo rió, recordando aquella primera conversación en la lluvia. Su hija es realmente increíble. Sí, lo es, concordó Elena con orgullo, y tiene razón sobre usted. Desde que lo conocí en aquella heladería, usted cambió mucho. Está más vivo. Ustedes dos me salvaron, admitió Rodrigo, su voz más suave. Antes de conocerlas yo solo existía. Ahora siento que estoy viviendo nuevamente. Elena desvió la mirada, súbitamente consciente de la intensidad del momento. Rodrigo, nosotros necesitamos tener cuidado. ¿Con qué? Con esto. Ella hizo un gesto vago entre ellos. Usted es mi jefe. Tengo una hija que criar, y nuestras vidas son muy diferentes. ¿Lo son de verdad? Ya cuestionó gentilmente, porque en los últimos meses descubrí que lo que realmente importa es lo mismo para nosotros dos. Conexión, propósito, hacer la diferencia. Elena quedó en silencio, como si sopesara sus próximas palabras cuidadosamente. Tengo miedo, confesó finalmente. Miedo de que un día usted perciba que somos solo un proyecto de caridad, una forma de sentirse mejor consigo mismo.
Que cuando esté totalmente recuperado emocional y quizás hasta físicamente, no nos vea más de la misma forma. La honestidad de la confesión tocó profundamente a Rodrigo. En lugar de ofenderse, sintió una ola de admiración por aquella mujer que tenía el coraje de exponer sus vulnerabilidades. Elena, yo estaba vacío antes del accidente. Tenía éxito, dinero, una prometida bonita, pero era todo superficial. El accidente solo expuso el vacío que ya existía. Él tomó su mano, notando la diferencia entre su piel suave y los callos en las palmas de Elena, marcas de una vida de trabajo duro. Ustedes no son un proyecto de caridad. Son mi recordatorio diario de lo que realmente importa, de que puedo contribuir al mundo incluso sin poder correr o escalar montañas. Los ojos de Elena brillaban a la luz tenue del balcón. También tenemos miedo de perderlo, confesó. Julia nunca tuvo una figura paterna y usted... Me encantaría ser esa figura. Para ella, completó Rodrigo, su corazón acelerándose. Y mucho más que solo un jefe o amigo para usted, si me lo permite. El momento fue interrumpido por el sonido del celular de Rodrigo. Era Antonio, avisando que estaba esperando para llevarlo de vuelta. Necesito irme, dijo renuente, pero esta conversación no ha terminado. Al día siguiente, se tomó una decisión importante. El proyecto Raíces Digitales sería renombrado como Girasoles Digitales. La idea vino de Julia, claro, inspirada por su flor favorita. Los girasoles siempre buscan el sol, incluso en los días nublados, explicó ella durante la reunión de equipo. Así es como nuestra tecnología debe ser. Ayudar a las personas a encontrar luz y crecimiento, sin importar cuál sea su realidad. El equipo aplaudió entusiastamente la nueva identidad del proyecto, y el departamento de diseño inmediatamente comenzó a trabajar en un nuevo logo. Un girasol cuyos pétalos estaban formados por códigos binarios. 2 semanas después, Mauricio regresó de su suspensión. Para sorpresa de Rodrigo, parecía genuinamente arrepentido. En una conversación particular, admitió que había sido consumido por el miedo a perder su posición en la empresa. Cuando usted se alejó después del accidente, asumí responsabilidades que nunca pensé que tendría, explicó. Después, cuando comenzó a regresar, con nuevas ideas y prioridades diferentes, me sentí amenazado. Entiendo eso, Mauricio, pero necesitamos estar alineados sobre lo que esta empresa representa. Y lo estamos, aseguró el vicepresidente. Su accidente me hizo percibir cómo la vida puede cambiar en un instante. Necesitamos dejar un legado mayor que solo los beneficios trimestrales. La sinceridad en sus palabras sorprendió a Rodrigo positivamente. Al día siguiente, Mauricio buscó a Elena y Julia personalmente, ofreciendo disculpas sinceras por el incidente. Para Elena, presentó un plan detallado de cómo el departamento financiero podría apoyar el proyecto Girasoles Digitales con recursos adicionales. Para Julia, trajo un kit profesional de dibujo y la promesa de que sus ideas siempre serían escuchadas con respeto. Con el tiempo, incluso Mauricio fue conquistado por el entusiasmo contagioso de Julia y por el pragmatismo eficiente de Elena. La resistencia inicial del equipo se transformó en admiración a medida que el proyecto tomaba forma y ganaba reconocimiento externo. En casa, Rodrigo también implementaba cambios. Su penthouse, antes un espacio frío e impersonal, comenzaba a cobrar vida. Las paredes blancas recibieron colores cálidos. Los muebles modernos fueron sustituidos por piezas más cómodas. Y el balcón, antes subutilizado, se transformó en un pequeño jardín donde él, inspirado por Julia, intentaba cultivar girasoles en grandes macetas. Una tarde de domingo, invitó a Elena y Julia a almorzar en su casa, la primera vez que las recibía allí. Observó con ansiedad mientras ellas exploraban el espacio, temiendo que el lujo obvio creara una barrera entre ellos. «Su casa es hermosa», exclamó Julia, corriendo hasta el balcón para admirar los girasoles en diferentes etapas de crecimiento. «¿Usted plantó todos estos?» «Lo intenté», admitió Rodrigo con una sonrisa. «Algunos no sobrevivieron a mi inexperiencia, pero estoy aprendiendo». Elena observaba silenciosamente, notando las transformaciones sutiles en el ambiente,
los libros infantiles en la estantería, los cojines coloridos en el sofá, los portarretratos con fotos recientes de los tres en eventos de la empresa. Era como si el espacio estuviera siendo preparado para recibir más vida, más calor humano. Durante el almuerzo, preparado por una chef contratada especialmente para la ocasión, pero siguiendo recetas simples y caseras por insistencia de Rodrigo, la conversación fluyó naturalmente, como siempre sucedía entre ellos. Julia dominaba gran parte del diálogo con historias de la escuela y preguntas curiosas sobre todo, desde el funcionamiento del ascensor panorámico hasta los detalles del sistema de automatización residencial. Después de la comida, mientras Julia exploraba la biblioteca, con permiso para tomar prestado cualquier libro que deseara, Rodrigo y Elena se quedaron solos en el balcón, retomando la conversación interrumpida días antes. «Elena, se ha estado pensando mucho sobre lo que conversamos», comenzó Rodrigo. «Sobre nosotros». Ella asintió, su mirada fija en los girasoles que se balanceaban suavemente con la brisa. «Yo también. Y llegué a una conclusión», continuó él, reuniendo coraje. «No quiero ser solo su jefe o amigo o una figura paterna para Julia. Quiero más. Quiero formar parte de la vida de ustedes completamente». Elena se volvió para encararlo, sus ojos revelando una mezcla de esperanza y aprensión. «Rodrigo, no es tan simple. Nuestras vidas son muy diferentes». «Lo eran», corrigió él, «pero en los últimos meses he estado percibiendo que lo que realmente importa no es dónde vivimos o cuánto dinero tenemos, sino cómo nos sentimos cuando estamos juntos». Elena sonrió suavemente, conmovida por la sinceridad en sus palabras. «¿Y cómo se siente?» «Completo», respondió sin dudar, «por primera vez en realidad quizás por primera vez en la vida». 6 meses pasaron desde aquella conversación en el balcón. El proyecto Girasoles Digitales se había convertido en la iniciativa de mayor éxito de Tech Hispania, con 5 centros comunitarios ya funcionando en diferentes regiones periféricas de la Ciudad de México, y planes de expansión para otras capitales mexicanas. La prensa especializada destacaba el proyecto como un modelo innovador de tecnología con impacto social, e inversionistas disputaban la oportunidad de asociar sus marcas a la iniciativa. La relación entre Rodrigo y Elena había evolucionado naturalmente, como si ambos finalmente hubieran encontrado el lugar al que pertenecían. Él le había pedido que fuera su novia oficialmente durante una cena simple en casa, con Julia como cómplice entusiasmada que había ayudado a preparar la sorpresa, decorando la sala con girasoles y luces. Para evitar conflictos de interés en la empresa, Elena había sido promovida a directora de impacto social, reportando directamente al consejo y no más a Rodrigo. Su equipo había crecido, incorporando a otros residentes de comunidades donde se instalarían los centros, creando un modelo de gestión que valoraba el conocimiento local. Julia continuaba como especialista en felicidad infantil, ahora liderando un comité de niños que probaban las interfaces y contenidos desarrollados para los centros. Su desempeño escolar, siempre excelente, había mejorado aún más con el acceso a recursos educativos que antes no tendría. Rodrigo había articulado una beca de estudios para ella en una de las mejores escuelas de la Ciudad de México, donde su talento era nutrido adecuadamente. En cuanto a Rodrigo, su recuperación física había sorprendido a los médicos. Después de intensas sesiones de fisioterapia y un tratamiento experimental con células madre, conseguía ahora dar pequeños pasos con la ayuda de muletas. No volvería a escalar montañas, como ya había aceptado, pero la posibilidad de caminar, aunque limitadamente, parecía un milagro impensable hace algunos meses. El milagro mayor, sin embargo, era su transformación interna. La amargura y el aislamiento habían dado lugar a una gratitud profunda y conexiones genuinas. Su penthouse, antes un espacio frío y solitario, se había transformado en un hogar acogedor donde Elena y Julia pasaban cada vez más tiempo. Las paredes blancas habían sido pintadas con colores cálidos, los muebles de diseño sustituidos por piezas más cómodas, y el balcón era ahora un jardín verdeante donde girasoles de diferentes variedades florecían en grandes macetas. Un viernes,
Después de un largo día de trabajo, Rodrigo sorprendió a Elena con una propuesta inesperada: que ella y Julia se mudaran definitivamente a su penthouse. «Ustedes ya pasan más tiempo aquí que en casa», argumentó con una sonrisa, «y juntos podríamos crear un hogar verdadero, no solo un lugar para vivir». Elena dudó, preocupada por lo que los demás pensarían y por el impacto del cambio en la vida de Julia. Pidió tiempo para reflexionar y conversar con su hija. La respuesta de Julia llegó al día siguiente, cuando llegó al penthouse cargando una mochila llena de sus pertenencias esenciales: libros, dibujos y su diario de ideas. «Ya decidí que vamos a vivir aquí», anunció con la simplicidad directa que solo los niños poseen. «Mamá está preocupada por lo que van a decir, pero yo dije que la gente siempre va a hablar, no importa lo que hagamos, así que es mejor hacer lo que nos hace felices». Rodrigo y Elena intercambiaron miradas entre divertidos y sorprendidos con la sabiduría de la pequeña. «¿Y estás segura de que eso te haría feliz?», preguntó Elena cautelosamente. «Sí», me exclamó Julia sin dudar. «Aquí hay más espacio para mis libros, el jardín para los girasoles y Rodrigo, nuestro girasol humano». Aquella definición inesperada emocionó profundamente a Rodrigo. Ser comparado con la flor que simbolizaba el renacimiento y la búsqueda constante de la luz era más significativo que cualquier elogio profesional que ya hubiera recibido. Una semana después, la mudanza estaba concluida. El pequeño apartamento en Iztapalapa, cargado de recuerdos y luchas, fue cuidadosamente vaciado. Elena se aseguró de donar la mayor parte de los muebles a vecinos necesitados, llevando consigo solo objetos de valor sentimental: fotografías, el primer dibujo enmarcado de Julia, la máquina de coser que había pertenecido a su abuela. La adaptación a la nueva vida no fue instantánea. Había ajustes que hacer, hábitos que conciliar, espacios que redefinir. Elena insistió en contribuir financieramente con los gastos de la casa, proporcional a sus ingresos, para mantener su independencia. Rodrigo respetó su decisión, aunque le dejó claro que eso no era necesario. Julia fue quien más rápidamente se adaptó. Pronto había transformado el cuarto que Rodrigo había preparado para ella en su pequeño universo, con estanterías repletas de libros, un escritorio para estudios y proyectos, y paredes decoradas con sus dibujos y pósteres de científicas que admiraba. El balcón se convirtió en su laboratorio de jardinería, donde cultivaba no solo girasoles, sino también hortalizas y hierbas aromáticas, bajo la orientación de María, el ama de llaves que ahora se había convertido casi en una abuela postiza. Un mes después de la mudanza, Rodrigo preparó una sorpresa especial. Con la ayuda de Cecilia y Antonio, organizó una cena íntima para los tres en el penthouse. La mesa fue puesta en el balcón entre los girasoles, con velas, flores y la mejor vajilla. El menú, sin embargo, era simple: la feijoada que Elena le había enseñado al chef particular de Rodrigo, siguiendo la receta de su abuela. Durante la cena, con la ciudad iluminada al fondo, y Julia contando animadamente sobre su nuevo proyecto de ciencias en la escuela, Rodrigo sintió una certeza absoluta: aquel era su lugar en el mundo, no en las oficinas lujosas, no en los viajes internacionales, no en los deportes radicales que practicaba antes del accidente, sino allí, con aquellas dos personas que habían entrado en su vida por casualidad y lo habían transformado todo. Cuando Julia terminó de comer y pidió permiso para ir a jugar con su nuevo telescopio, un regalo de Rodrigo para incentivar su interés por la astronomía, él y Elena se quedaron solos en el balcón, retomando la conversación interrumpida días antes. «Elena», comenzó su voz levemente temblorosa, «estos últimos meses han sido los más significativos de mi vida». Ella sonrió, tomando su mano sobre la mesa. «Para mí también. A veces me pregunto cómo todo habría sido si Julia no hubiera hurgado en aquella basura aquella noche específica». «Creo que nos habríamos encontrado de alguna forma», respondió Rodrigo. «Algunas personas están destinadas a cruzarse en nuestros caminos, no importan las circunstancias». «Se está poniendo filosófico», bromeó Elena. «En realidad, estoy intentando reunir coraje para lo que voy a decir ahora». Rodrigo respiró hondo y, para sorpresa de Elena,
Se apoyó en las muletas que mantenía siempre cerca y se levantó. Con movimientos cuidadosos pero determinados, dio 2 pasos hacia ella y a continuación se arrodilló con alguna dificultad. «¡Rodrigo!», exclamó Elena alarmada. «Cuidado con su columna». «Estoy bien», garantizó él sonriendo. «Algunos momentos merecen el esfuerzo extra». Del bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Elena Nacimiento, usted me enseñó el verdadero significado de fuerza, dignidad y amor. Su hija me mostró cómo volver a caminar por dentro. Ustedes dos son el hogar que siempre busqué sin saberlo. ¿Me daría el honor de convertirse en mi esposa?». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Elena, mientras ella miraba el anillo simple, pero elegante en la caja. Un solitario discreto, exactamente como había mencionado una vez que prefería, en una conversación casual que Rodrigo claramente había guardado. «Sí», respondió con voz embargada. «Sí, acepto». En ese momento oyeron un gritito de alegría. Julia estaba parada en la puerta del balcón, con las manos cubriendo la boca, ojos brillando de excitación. Lo sabía. Sabía que iba a pedirlo. María me contó que estaba preparando algo especial. Rodrigo rió, aún arrodillado. «Ven aquí, pequeña espía. Necesito ayuda para levantarme. Y también quiero hacerte una pregunta importante». Julia corrió a ayudarlo, junto con Elena. Cuando Rodrigo estuvo nuevamente de pie, apoyado en las muletas, miró seriamente a la niña. «Julia, tu madre aceptó casarse conmigo, pero necesito saber si tú me aceptas como tu padre. No para reemplazar a quien vino antes, sino para estar a tu lado de aquí en adelante, en todos los momentos». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Algo raro en aquella niña siempre tan fuerte y positiva. «Ya eres mi padre», respondió simplemente, abrazándolo con fuerza. «En el corazón, que es donde realmente importa». 3 meses después, el gran día del lanzamiento oficial del proyecto Girasoles Digitales para la prensa e inversionistas había llegado. El evento se realizaría en el centro comunitario más grande y exitoso, ubicado en Iztapalapa, una elección simbólica que Rodrigo se había empeñado en defender. El espacio, otrora un galpón abandonado, había sido completamente renovado, siguiendo el diseño propuesto por Elena y perfeccionado por los arquitectos de la empresa. Paredes coloridas, decoradas con arte local, mobiliario funcional y acogedor. Estaciones de trabajo adaptadas para diferentes edades y necesidades, y un gran jardín comunitario en la parte trasera, donde, por supuesto, girasoles eran cultivados junto a hortalizas y plantas medicinales. En los 2 meses de funcionamiento, el centro ya había atendido a más de 1000 familias, ofreciendo desde clases de informática básica para ancianos hasta cursos avanzados de programación para jóvenes. Microemprendedores locales recibían apoyo para digitalizar sus negocios, y niños tenían acceso a recursos educativos que antes serían impensables. Para el evento, el equipo había preparado una presentación detallada, mostrando los resultados preliminares y los planes de expansión. Rodrigo, sin embargo, había solicitado algo especial para el cierre, un breve discurso de Julia, contando su perspectiva sobre el proyecto. Cuando el gran día llegó, la cobertura mediática superó las expectativas. Periodistas de medios nacionales e internacionales asistieron, atraídos por la combinación de tecnología de punta, impacto social medible y la inspiradora historia personal detrás del proyecto. Rodrigo abrió el evento con un discurso diferente de cualquier otro que ya había hecho. En lugar de enfocarse en métricas de negocios o retorno sobre la inversión, habló sobre transformación personal, propósito y la importancia de ver más allá de las apariencias. Hace un año, yo era un hombre amargado, atrapado no solo en una silla de ruedas, sino en una visión limitada de lo que significaba el éxito, admitió con sinceridad. Necesité la mirada de una niña para percibir que había dejado de caminar por dentro, algo mucho más grave que perder la movilidad física. Él continuó, explicando cómo el encuentro casual con Julia y Elena había cambiado no solo su vida personal, sino toda la dirección estratégica de Tech Hispania. Descubrí que la verdadera innovación no viene solo de laboratorios sofisticados o de reuniones en salas de consejo. Viene del contacto real con las personas
a las que queremos impactar, de la humildad para reconocer que quien vive los desafíos diariamente sabe más sobre sus necesidades que cualquier estudio de mercado. A su lado, Elena, ahora oficialmente su prometida, escuchaba con una mezcla de orgullo y emoción. Su trayectoria personal había sido igualmente transformadora. De empleada doméstica y madre soltera luchando por sobrevivir, a directora respetada de una iniciativa de impacto nacional, cuyas opiniones eran valoradas en reuniones de consejo y conferencias internacionales. Cuando llegó el turno de Julia de hablar, la audiencia estaba completamente cautivada. La niña, vistiendo un mono amarillo que ella misma había elegido para parecer un girasol humano, subió al escenario con una confianza sorprendente para sus 10 años recién cumplidos. «Buenas tardes a todos», comenzó con voz clara. «Mi nombre es Julia Nacimiento Álvarez y soy la especialista en felicidad infantil del proyecto Girasoles Digitales». La audiencia sonrió, encantada con su postura y articulación. Cuando conocí al señor Rodrigo, que ahora va a ser oficialmente mi padre, pero ya lo es en el corazón, él estaba muy triste. Había dejado de caminar no solo con las piernas, sino principalmente por dentro. Julia hizo una pausa, mirando directamente a Rodrigo con una sonrisa. Yo le dije que podía ayudarlo a volver a caminar, y él pensó que yo estaba hablando de fisioterapia o algún remedio mágico. Pero yo estaba hablando de algo mucho más importante: encontrar motivos para seguir adelante, incluso cuando es difícil. La simplicidad y profundidad de sus palabras crearon un silencio reverente en la audiencia. Los girasoles son mis flores preferidas porque, incluso en días nublados, siempre buscan el sol, pueden crecer en lugares difíciles y transforman la luz en alimento. Es lo que queremos hacer con nuestros centros digitales: ayudar a las personas a encontrar luz en los lugares difíciles y transformar esa luz en cosas buenas para sus vidas. Al finalizar su discurso, no había nadie en la audiencia que no estuviera visiblemente emocionado. Incluso los periodistas más escépticos y los inversionistas más pragmáticos. La cobertura del evento superó todas las expectativas. En los días siguientes, los reportajes destacaron no solo el aspecto tecnológico y social del proyecto, sino principalmente la historia humana detrás de él. Cómo el encuentro improbable entre un empresario y una niña había desencadenado una transformación que ahora beneficiaba a miles de personas. La semana siguiente al evento, Rodrigo, Elena y Julia aprovecharon algunos días libres para finalmente realizar la ceremonia de boda que habían planeado. Optaron por algo íntimo, en una pequeña finca en las afueras de la Ciudad de México. Los únicos invitados fueron amigos cercanos de la empresa, algunos vecinos de Elena de Iztapalapa, que se habían convertido en amigos queridos, y los padres de Rodrigo, que vinieron especialmente de Portugal para la ocasión. La decoración, por supuesto, tenía girasoles por todas partes, cultivados en la propia finca bajo la supervisión cuidadosa de Julia en los meses anteriores. La niña tuvo un papel destacado en la ceremonia, siendo la responsable de llevar las alianzas y también de hacer una pequeña lectura que ella misma había escrito. Familia no es solo quien tiene la misma sangre, leyó con voz emocionada. Familia es quien hace que nuestro corazón crezca y nuestros ojos brillen. Es quien nos ayuda a encontrar el sol incluso en los días de lluvia, como los girasoles. Después de la ceremonia, ya al anochecer, Rodrigo y Elena encontraron un momento de privacidad en el jardín, mientras los invitados se divertían en la fiesta. Piense en cómo todo comenzó, reflexionó Elena, mirando a Julia que bailaba alegremente con los abuelos de Rodrigo. Con mi hija hurgando en la basura en una noche lluviosa. Quizás el universo sabía lo que estaba haciendo, respondió Rodrigo sosteniendo su mano. Necesitábamos encontrarnos para salvarnos mutuamente. ¿Usted cree en eso? ¿En el destino? Creo que algunas personas entran en nuestras vidas para transformarnos completamente, y que nos corresponde a nosotros reconocer esos encuentros cuando suceden. Elena sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Cómo están sus girasoles en el balcón? Creciendo fuertes, así como nosotros tres.
En las semanas siguientes, la vida de la nueva familia encontró su ritmo. Rodrigo continuaba liderando Techispania, pero con una nueva filosofía que priorizaba el impacto social tanto como los resultados financieros. Elena consolidaba el programa Girasoles Digitales, ahora con planes de expansión para otras regiones de México. Y Julia dividía su tiempo entre la escuela, donde se destacaba cada vez más en ciencias, y su papel de especialista en felicidad infantil, inspirando a nuevas generaciones de niños a ver la tecnología como herramienta de transformación. Una tarde de domingo, mientras Elena preparaba el almuerzo y Julia estaba concentrada en un nuevo experimento científico en su cuarto, Rodrigo se dirigió al balcón del penthouse, apoyándose en su bastón. Ahora usaba solo uno, un progreso significativo en su recuperación. Allí, entre los girasoles que se habían convertido en símbolo de su transformación personal, él contempló la ciudad allá abajo. La Ciudad de México continuaba caótica e imperfecta, con sus contrastes flagrantes y desafíos inmensos. Pero ahora él la veía con otros ojos, no más como un escenario distante para sus éxitos individuales, sino como un espacio vivo donde pequeñas acciones podían generar olas de transformación. ¿En qué está pensando?, y preguntó Elena, acercándose silenciosamente y abrazándolo por detrás. En cómo la vida puede cambiar completamente cuando dejamos de mirarnos solo a nosotros mismos. En ese momento, Julia se unió a ellos cargando un girasol recién cortado. Miren, este es especial. Tiene una mutación genética que hace que los pétalos crezcan en espiral doble. Rodrigo tomó la flor examinándola con interés genuino. ¿Sabe lo que esto me recuerda?, preguntó. Nosotros tres. Una combinación improbable que resultó en algo único y especial. Elena sonrió, tomando la mano de Julia, y como los girasoles, seguimos juntos en dirección a la luz. No importa cuán nublado esté el día. En aquel balcón florido, abrazados bajo el sol de domingo, los tres formaban su propio girasol humano, resiliente, siempre buscando la luz, transformando las dificultades en crecimiento y belleza. Un recordatorio vivo de que, a veces, los encuentros más improbables son los que tienen el poder de hacernos volver a caminar, no solo con los pies, sino principalmente con el corazón. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la jornada de Rodrigo, Elena y Julia haya tocado profundamente sus corazones. Esta historia nos recuerda que la verdadera transformación a menudo comienza en los encuentros más inesperados y que todos nosotros podemos volver a caminar por dentro cuando encontramos nuestro propósito. Si se emocionó con los girasoles digitales, no deje de suscribirse a nuestro canal para recibir más narrativas que exploran las complejidades y bellezas de la vida hispana. Deje su like si esta historia resonó en usted y comparta en los comentarios qué momento tocó más su corazón. Como los girasoles de Julia, estamos siempre buscando la luz de sus reacciones para florecer aún más. Hasta nuestra próxima historia.